Vale, voy a comenzar a hablar hoy de una herramienta a nivel básico, que es una de las herramientas que en principio parece que no tiene potencial dentro de Photoshop, pero que si sabemos manejarla nos puede dar verdaderamente mucho juego, tanto a la hora de crear como a la hora de realizar fotomontajes o incluso de convertir nuestras imágenes a blanco y negro. Esa herramienta como tal es la herramienta de degradado. Aunque yo no la voy a utilizar como herramienta de degradado, la voy a utilizar más bien como capa. Aquí tenemos la posibilidad de crear una capa de degradado o una capa de ajuste de degradado, que la tenemos aquí, pero el concepto de uso de la misma siempre es el mismo. Vamos a ver aquí, en la parte superior, cómo tiene una serie de comandos dentro de la paleta de opciones en las cuales vamos a tener primero la posibilidad de seleccionar el degradado, o bien editándolo, o bien seleccionándolo de un conjunto de degradados. Luego tenemos aquí la forma en la que queremos el degradado, si es lineal, si lo queremos radial o en ángulo, en degradado reflejado, en diamante, etcétera. También tenemos los modos de fusión, tenemos la opacidad, si lo queremos invertido, tramado, transparente, etcétera. Voy a dejar de usar la herramienta como tal de degradado y voy a entrar dentro de la creación de una capa de degradado. Bien desde este menú en la parte inferior de la paleta de capas o bien directamente desde el menú desplegable capas, nosotros vamos a poder generar una nueva capa de relleno que sea un degradado. Aquí tengo esa posibilidad, directamente me aparece un cuadro de diálogo que si lo hiciera desde este icono de la parte inferior no me aparecería, a no ser que presionara la tecla de Alt. Entonces sí que podría darle los diferentes parámetros. Simplemente voy a confirmar. Como vemos, al igual que ocurría en la barra de opciones, aquí tenemos esas mismas opciones, tanto de edición o de selección del degradado, manipulado del degradado, si hacemos un clic dentro del icono, así como el estilo, los diferentes ángulos que queremos, por supuesto, dependiendo del estilo, tendrán mayor o menor incidencia, así como la escala, el invertido, el tramado o el alineado. En este caso, el modo de fusión no aparecería, ya que lo tenemos en una capa como tal, con lo cual, simplemente editando el modo de fusión de esa capa, tendríamos las mismas posibilidades. Voy ahora a comentaros que verdaderamente estos dos primeros cuadrados que aparecen aquí con dos degradados van a estar relacionados directamente con el color que nosotros tengamos como color frontal y color de fondo. Al igual que este degradado que viene por defecto también, en el cual vamos a depender directamente de lo que tengamos como color frontal. En este caso en concreto yo tengo negro y blanco, frontal negro, fondo blanco. Si yo cancelara esta opción, voy a seleccionar aquí otros dos colores, por ejemplo, rojo y en este caso un azul. Cuando yo generara esa capa de degradado, como podemos ver, esos dos primeros iconos que tenemos irían de rojo a azul, color frontal a color de fondo y, por supuesto, de rojo a transparente. Voy a cancelar, volvemos a sus colores por defecto y volvamos a entrar dentro de la herramienta de degradado. Si yo pincho en la pestaña o en el pequeño icono triangular, se me despliegan las diferentes modalidades que yo tenga cargadas de degradado. Así todo voy a poder cargar, como estáis viendo aquí, una serie de paletas o de muestras preestablecidas que me van a permitir ya tener una serie de degradados ya manipulados. Pero por otro lado yo voy a poder manipular el degradado haciendo un clic en la zona del icono. Como podemos ver, aquí tengo un cuadro de diálogo que muchos de vosotros ya conoceréis, en el cual yo voy a poder manipular ese degradado como quiera. En la parte superior lo que voy a configurar es la opacidad de cada uno de esos puntos. Como estáis viendo, si yo subo la opacidad,
Estamos manejando que la opacidad de ese color sea al 100%. Como en este caso tengo color inicial negro, color final negro, esa opacidad está haciendo que el negro se lleve a lo largo de todo ese degradado. Si yo tuviera, por ejemplo, aquí como color el blanco, al ir manipulando la opacidad, como estáis viendo, estaría viendo los grises en esta zona, ya que está degradando de un color al otro. Aquí tengo una opacidad al 0%, también podría manipular esa opacidad. Voy a seleccionar este primero degradado y en él ver cómo también puedo manipular, en este caso, el color, que siempre lo voy a marcar en la parte inferior. Aquí tenemos la posibilidad de seleccionar los colores, o bien haciendo un clic, o bien directamente haciendo un doble clic sobre este pequeño dibujo. Como veis, podemos ir seleccionando los diferentes colores. Y este punto central me va a permitir la ubicación del punto medio donde yo lo quiera. En este caso, yo tengo blanco y negro y voy a poder manipular ese punto central para que el gris neutro esté, como estáis viendo, en un punto mucho más cercano y con un menor porcentaje de distancia, o en un punto mucho más lejano y con un punto mayor de distancia al punto gris desde el punto negro. Si quiero volver a colocarlo al 50%, o bien manipulándolo, o bien introduciendo el parámetro que yo quiera, voy a poder volver a ubicarlo en su lugar. Lo mismo va a ocurrir con la transparencia. Imaginar que yo aquí voy a poner un 50% de transparencia y aquí tengo un 100%. Si yo vengo y manipulo este objeto, este porcentaje en una ubicación del 5% más próximo al transparente, estamos viendo que solo esta pequeña zona se convierte en transparente y el resto va degradándose hasta ser opaca al 100%. Lo mismo va a ocurrir si yo lo hago al revés. Esta parte sería la que es opaca al 100% y el resto sería un incremento de esa transparencia hasta este punto central. Voy a volver a colocarlo al 50%, vamos a decir que aquí volvemos a querer el 100%, y vamos a ver el tipo de degradado. Esto es lo que más me interesa en este momento. Dentro de los tipos de degradado, nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con un degradado sólido, es decir, un degradado de un punto de color a otro punto de color o de una serie de colores. Yo podría incorporar aquí en medio el color que quisiera para ir haciendo un degradado mucho más complejo y de ese modo tener las opciones de color, como estáis viendo, que prefiera en cada momento. Voy a volver a seleccionar este inicial y ver cómo aquí hay otra posibilidad, que es la posibilidad de ruido. El ruido lo que va a hacer va a ser generar bandas de colores aleatorias. Dependiendo de la rugosidad que yo le dé, estas bandas de ruido van a ser mucho más lineales, es decir, con mucho menos degradado entre un tono u otro, o totalmente difuminadas entre uno y otro. Daros cuenta que si yo pongo el 100% de rugosidad, estamos viendo líneas perfectamente definidas de color. Sin embargo, si yo bajo esa rugosidad, estamos viendo tonalidades mucho más continuas. Con la diferencia que yo aquí no voy a poder trabajar en ningún momento en la cantidad de color que quiero asignarle o el punto de color. Es un color aleatorio. Voy a poner al 100% y veamos cómo si yo activo dentro de las opciones el botón aleatorio, me va cambiando esa configuración de degradado. Por otro lado, también puedo limitar el número de colores. Si estáis dándoos cuenta, está eliminando muchas zonas blancas, muchas zonas negras y está generando un color, unas tonalidades mucho más continuas. Por otro lado, también voy a poder activar o añadir transparencia. Esta transparencia, como estáis viendo, es un poco aleatoria y ya está dentro del propio degradado. Pero mirar cómo yo no le puedo asignar ni modificar esa transparencia en ningún momento. Voy a eliminar estas dos opciones, vamos a dejar la rugosidad al 50% y tengo los diferentes modos en los que voy a poder trabajar el color a través del RGB, con lo cual, si yo estoy trabajando el RGB, voy a poder, como estáis viendo, eliminar las tonalidades rojas
o aumentar esas tonalidades rojas. Lo mismo puedo hacer eliminando las verdes, con lo cual aparecerían las rojas, o también las azules, y de esa manera ir manipulando el rango de colores que yo quiero dentro de esta tonalidad aleatoria que me está generando de ruido. Entonces voy a cambiar, como os digo, el modo de fusión. Si aquí tuviera el Color Lab, voy a poder trabajar con la luminosidad. Estáis viendo cómo le elimino luminosidad o le aumento la luminosidad, así como con los rangos de color. En este caso en concreto voy a irme a trabajar con el tono saturación y brillo. Y en este caso en concreto lo que voy a hacer es desaturar todo este degradado. Fijaros, al desaturar lo que yo estoy consiguiendo es eliminar la información de color. Acabo de generar un ruido, pero en este caso, este degradado de ruido no tiene ningún tipo de información de color. Voy a bajar un poco la rugosidad, vamos a dejarlo sobre un 35%, y ahora voy a darle un par de veces aleatorio hasta que cree bandas blancas y negras. Fijaros cómo está generando diferentes tipos aleatorios de combinación de esos parámetros que yo le he dado. Dejarme que aumente, voy a poner aquí 45 y voy a volver a darle aleatorio para que haya unas bandas mucho más marcadas. Y por ejemplo vamos a dejarlo aquí. En este caso en concreto ya tenemos zonas muy oscuras, zonas mucho más claras. Voy a confirmar y voy a cambiar el modo en el que se aplique. Ahora veréis por qué. Porque voy a intentar hacer como si fueran unos rayos de sol que están saliendo de entre las nubes que tenemos en la capa inferior. Para ello, en lugar de el estilo lineal, voy a decirle el de ángulo. De ángulo lo que hace es reflejar, como estáis viendo, todo el degradado a lo largo de un círculo central. Voy a confirmar, este sería el degradado que tengo, y ahora simplemente cambiando el modo de fusión vamos a decirle tramar. Como estáis viendo, a través del tramado ya puedo empezar a ver cómo esas líneas más claras se están mostrando. Las más oscuras se están perdiendo. Voy a poder trabajar y dar esa sensación, como estáis viendo, de que hay como una especie de rayos. ¿Qué ocurre? No está dando mucho realismo. Verdaderamente el punto central no es el que más me interesa, con lo cual yo podría cambiar ese punto central. Si yo cojo la herramienta de desplazar, al estar en una capa de degradado, yo no voy a poder desplazar ese degradado. Como estáis viendo, no se mueve ni se manipula. Voy a hacer un doble clic sobre la capa, dejarme sobre el icono, y con el icono para poder ser manipulado o modificado, si yo pincho ahora y arrastro, como podéis observar, sí que estoy cambiando ese punto central de luz al punto que yo quiera. Daros cuenta cómo me lo puedo llevar, por ejemplo, aquí, para que dé la sensación de que la luz solar está en ese punto. Si por lo que fuera me interesa más esta zona de luces que la que tengo, simplemente tendría que ir girando, como estáis viendo, la composición de ese degradado hasta el punto que yo quisiera y luego volver a llevarlo justo hasta el punto que me fuera más adecuado a la sensación que yo quiero dar. Vamos a confirmar y vamos a marcar, si queréis, un poco más esas líneas. Para ello voy a coger una herramienta, como estáis observando, a generar una capa de niveles. En este caso voy a enlazarla con la inferior y a partir de aquí, como podéis observar, podemos manipular mucho más esas sensaciones de rayos arreglo a la información que nosotros queramos. Daros cuenta que la he ligado con la inmediatamente inferior, la he enlazado. A partir de este punto, yo ya tengo justo aquí esta capa que me va a permitir enmascarar el degradado donde yo quiera. Para ello voy a coger un pincel, por ejemplo este pincel con este tamaño, vamos a poder editarlo, vamos a darle un poco de dispersión de forma, vamos a variar aquí la cantidad y la dispersión para que sea mucho más aleatorio la forma en la que vamos a trabajar este pincel, por ejemplo, así.
Ya lo tenemos, seleccionamos color frontal como color negro, vamos a dejar una opacidad de un 30, un 36% y vamos a empezar a tapar, como podéis observar a lo largo de toda esa máscara que estoy generando aquí, la información que yo quiera. Dejarme que en lugar de la opacidad voy a ponerla al 100% y voy a variar el flujo. Y de esa manera, cuando pase 2 o 3 veces por encima del mismo sitio, como podéis observar, lo voy eliminando. Y de esa manera, de forma rápida, con la herramienta de degradado, vamos a poder generar esa sensación de rayos para algunos de nuestros montajes. Es una manera muy simple de hacerlo. Voy a comentaros otra cosa que también podemos hacer con esta herramienta y voy a hacerlo con esta imagen. Lo voy a hacer de forma rápida porque ya no me queda tiempo y de este modo vosotros podéis experimentar. Voy a daros ahí un amplio campo de experimentación y es simplemente utilizarlo, pero en este caso como capa de ajuste. Al convertir esta imagen con esta capa de ajuste de blanco a negro, como observáis, se nos va a escala de grises. Nosotros vamos a poder editar de igual forma ese degradado para que las tonalidades sean como si estuviéramos trabajando con los niveles. Aumentar el contraste, como estáis pudiendo observar. Dejarme que elimine. Y con esa herramienta de degradado, ya os digo, manipulándola como queramos y de diferente forma, vamos a poder trabajar en los efectos que nosotros le apliquemos a nuestras imágenes. Y más aún si después cambiamos, por ejemplo, el modo en el que estamos utilizando esa herramienta. En este caso le he dado superposición o podría incluso, vamos a darle luz fuerte, o también, si os dais cuenta, voy a poder generar, ya que tengo, como os digo, el degradado sin más, efectos mucho más complejos, como por ejemplo, vamos a darle aquí blanco, vamos a llevar este negro al color central y de ese modo ahora podría utilizar efectos para conseguir, como estáis viendo, resultados que me serían mucho más complejos de conseguir si yo estuviera utilizando métodos más convencionales. Por eso os digo que la herramienta de degradado, o en este caso, la capa de ajuste de degradado, me va a permitir realizar diferentes operaciones o diferentes ajustes sobre mis imágenes de manera rápida y eficaz. Espero que os haya gustado y a partir de aquí que podáis... Muchas. No, solamente darte la bienvenida, Marcelo. Continúa entonces con tu charla, Marcelo Monzón de Argentina. Los dejo con... Bueno, gracias Nacho. Eh, Marlon, ¿querés decir algo? Bueno, gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Bueno, como ya avisó Marlon anteriormente, las preguntas, por favor, déjenlas en el sitio, porque a mí me han llegado varias consultas que me encanta que me lleguen, pero me parece que está bueno porque inclusive una de las preguntas era referidas a una cosa que mostró Nacho la semana pasada y yo la voy a terminar mostrando hoy. Así que bueno, las preguntas háganlas directamente en el link que pasó Marlon hace un ratito. Bueno, la intención era mostrar cómo realizar esta ilustración en 3D. Sobre la marcha, antes de comenzar, se me ocurrió cambiarlo, o sea que voy a utilizar esto para mostrar, o mejor dicho, para responder las preguntas que me han hecho en la semana. Y lo que voy a hacer, que es exactamente lo mismo, sirve exactamente para lo mismo,
pero lo voy a mostrar con otra posibilidad, o mejor dicho, con otro objeto. Es crear un elemento esférico en 3D. Entonces, vamos a abrir una imagen, que en este caso es un piso de madera, y vamos a colocar sobre este piso de madera una pelota de básquet. Lo primero que vamos a hacer es crear una capa nueva y desde el menú 3D vamos a crear una esfera. El programa nos pregunta si queremos pasarnos al entorno 3D, no es necesario, pero para mí es más práctico porque vamos a ir utilizando las distintas ventanas que están relacionadas con el 3D. Perdón. Bueno, acá tenemos la esfera donde nosotros vamos a poder manipular la iluminación, como en este caso la cancha no tiene ninguna iluminación puntual, es una iluminación muy general, podemos inventar cualquier tipo de iluminación. Para que se vea bien el efecto vamos a ponerle una luz cenital. Lo correcto que después, perdón, pero sigo engripado. Lo correcto, que después lo vamos a ver en el caso del mundo, cuando se trabaja con esferas es siempre, o mejor dicho, siempre que se trabaja con un entorno de objetos donde hay refractancia de otros elementos, siempre hay que agregarle iluminación. En este caso no lo voy a hacer, pero sería conveniente agregarle una iluminación en la parte inferior, que va a ser el rebote de la luz en el piso. Eso lo van a ver en el caso del mundo. Pero bueno, la idea es mostrar cómo modificar las texturas. Acá le puse la iluminación. Tendría que ir viendo el tipo de iluminación que quiero. Primordialmente, cuando estamos trabajando sobre las luces, la parte de sombras hace referencia a esta iluminación que tenemos aquí. Pero a la vez también se ve afectada la que tenemos debajo. Para manipular puntualmente la de abajo se maneja desde acá, desde esta opción, o sea, nos tenemos que parar en la parte del entorno, porque según donde estemos posicionados, en este caso estamos posicionados en la escena, acá estamos posicionados en la parte visual, o sea, donde está posicionada la cámara. Este es puntualmente el objeto, este es el material del objeto, fíjense cómo se modifica, y esto tiene que ver con las luces. Más allá de todo esto que estamos viendo acá, también podemos ir moviéndonos desde este lado para poder manejar los distintos tipos de efectos que queremos lograr. En este caso, bueno, la luz está bien. Vamos a trabajar puntualmente sobre la sombra. En este caso, la sombra la vamos a poner un poco así. Y le vamos a dar para que tenga el reflejo de la bola. Para eso le vamos a poner más o menos por ahí, vamos, 15 más o menos. Y la dureza, vamos a manejarla también por ahí. Bueno, no, vamos a bajarle la dureza, se lo vamos a poner en 2. Bien, y esto lo vamos a llevar a 20. Bueno, la intención es modificar la textura de esta esfera. Se puede hacer, como yo les mostré recién, manejándose desde todas estas opciones. De hecho, vamos a usar esta que es el bump en un ratito. Pero les quiero mostrar que también lo podemos hacer directamente de las capas. Entonces, en este caso voy a donde dice material, estoy en las capas, hago doble clic y voy a colocar la textura de la pelota que yo ya tenía
previamente descargada. La cierro y automáticamente la textura se aplica a la pelota. Ahora le tendríamos que aplicar esas rayas negras que tenía. Esto se puede hacer en un solo paso, yo lo estoy haciendo en dos para que vean cómo generar también un mapa de profundidad, un bump map, como se conoce. Venimos a la opción, fíjense, ahora sí necesito hacerlo desde la ventana de propiedades. Me paro en el material y vengo al bump map y busco la textura que me va a servir para hacer, ¿ven? Ahí tengo la textura aplicada. Pero le faltan las rayas negras. Por más que las rayas negras están, solamente está tomando las luces y las sombras para darle profundidad. Nosotros podemos ampliar esa profundidad o disminuirla. En este caso tendríamos que disminuirla más o menos por ahí. Vamos a ponerle un 2 también, un 3. Entonces lo que vamos a hacer es volver. Fíjense que ahora aparece, las líneas aparecen acá. Volver a la textura previamente y voy a aplicarle las líneas. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo le aplique estas líneas, obviamente me va a tapar la textura original, para lo cual la voy a desaturar a la imagen. Puedo hacerlo a través del atajo, pero si no, lo puedo hacer desde aquí. Y con los niveles, ahora sí lo llamo con el atajo, vengo al gotero blanco, hago clic ahí y ya tengo la imagen en blanco y negro para simplemente modificarle y ahí ya tengo las rayas en su lugar. Lo grabo y en teoría quedaron las rayas en su lugar. Simplemente ahora tendría que renderizarlo. Para que sea rápido voy a seleccionar únicamente la parte en la que yo trabajé, no voy a seleccionar más y solamente va a renderizar esa parte. ¿Ven? Va a estar trabajando directamente sobre esa parte. Recuerden que cuanto más tiempo lo dejen renderizar, mejor calidad tiene. O sea, cuanto más tiempo se esté haciendo este proceso, más definidas van a ser las sombras, más definidas van a ser las luces y más efectos 3D van a lograr. Bueno, yo lo voy a ir parando para que simplemente vean cómo ha quedado esto. Obviamente que como el elemento 3D los podemos achicar, etcétera. Pero lo que yo les quería mostrar son o mejor dicho, responder las preguntas en cómo nosotros, más allá de todo lo que hagamos en el entorno 3D, vamos a ir incidiendo con otros elementos. Por ejemplo, en respuesta a la pregunta que me hicieron sobre lo que mostró Nacho la semana pasada, yo necesito crear las estrellas. ¿Se acuerdan que Nacho mostró que nosotros podíamos simplemente crear una capa blanca? Crear una capa blanca y en esta capa blanca ponerlo en modo disolver y bajarle la opacidad, y con eso nosotros ya íbamos a tener las estrellas. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? La pregunta era, no puedo desenfocar, porque si yo voy a filtro, desenfoque, me está diciendo que tiene que rasterizar el elemento. Bien, nosotros, por más que rastericemos el elemento, no vamos a ver el desenfoque de las estrellas. ¿Por qué? Porque los puntitos están formados por causa del modo de fusión disolve. Lo que nosotros vamos a hacer, en todo caso, es agarrar y crear una capa por debajo.
acuérdense que apretando la tecla control y el icono de capa nueva, automáticamente se crea una capa debajo de la otra. Me vuelvo a posicionar sobre la capa donde creé las estrellas y le doy control, o mejor dicho, pulso las teclas control E. Con eso estoy uniendo la capa de arriba con la de abajo. Fíjense que ahora es una capa normal y que tiene opacidad del 100%. Si yo quiero desenfocar ahora, puedo perfectamente hacerlo y con eso ya puedo crear las estrellas como lo hice en este caso. Bueno, después también está, en este caso puse dos, unas más desenfocadas que las otras, y con el filtro nubes le hice una máscara y la ajusté con los niveles. Aquí también creé la nebulosa. La nebulosa también es una capa de ajuste, con lo que acaba de mostrar Nacho recién, con un degradé. Y lo que tiene dentro de ello es también el filtro nubes aplicado como máscara, para eso logrado ese efecto de nebulosa. Vamos a pasar al planeta, y el planeta, como les acabo de mostrar, en realidad lo que tiene es la textura del planeta, y ahora vamos a ver, en este caso yo lo que hice fue lo siguiente: puse dos fotos del mapa mundi, donde en una está de día, en la otra está de noche con las iluminaciones, y le creé una máscara. Eso obviamente después de haber movido la esfera en 3D para ver a dónde termina quedando la iluminación, para dar el efecto de que, más allá del color en sí mismo, también para tener dos elementos distintos, donde acá tenemos el terreno y acá está la iluminación. Bueno, le di una máscara de enfoque para aumentar las luces, simplemente para eso, y he mostrado o les he agregado distintos tipos de efectos para lograr el tipo de iluminación que quería en el planeta. Le pongo una capa de niveles por arriba, y acá es donde viene la otra parte que le quería mostrar, que es la siguiente. Yo necesitaba darle un efecto de luz. Para eso utilicé la posibilidad de hacer una capa nueva. Perdón, que no es así que se hace lo que quiero mostrar. Pero al momento de hacer clic en la capa nueva, presiono la tecla Alt, como dijo recién Nacho, y busco la opción o multiplicar o screen u overlay, según lo que, o mejor dicho, los grupos en los que están relacionados, según lo que quiero hacer. En este caso, yo solamente quiero que el reflejo de la luz sea lo que se vea. Entonces, para eso lo voy a poner en modo screen. Al tildar esta opción, me va a decir que puedo rellenar con un color negro neutral, lo cual implica que se va a rellenar con negro, pero el negro no se va a ver. Le voy a dar OK y voy a aplicar el filtro directamente desde ahí. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Fíjense, porque si yo lo quiero hacer en una capa vacía, ¿ven? Me va a decir que no lo puede realizar. En cambio, al haberlo pintado de negro y haberle puesto el modo screen, puedo aplicarle el efecto no solo en una capa aparte, sino también que voy a tener la posibilidad de mover esa capa y ubicarlo en el lugar que quiera. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo quiero hacer un movimiento mucho más drástico? Fíjense, y ya voy terminando con esto, que si yo me muevo mucho, ahí se ve, ¿ven? Ahí se va a ver
el corte de lo que acabo de hacer. Por lo cual, lo que yo voy a hacer en este momento va a ser, vuelvo a pintar la capa de negro, transformar esa capa, agrandándola lo máximo que pueda, o más o menos teniendo una idea de lo que voy a mover, aplicándole el filtro, y ahora sí puedo moverlo bastante, ya que la capa es mucho más grande. ¿Ven? Entonces yo puedo desplazarme y no voy a tener problema para aplicar ese filtro. Bueno, para terminar, y lo muestro rapidito, lo que terminé haciendo, que era la parte del reflejo de la luz que puse acá por arriba. Fíjense que creé una capa vectorial con dos efectos de reflejo por adentro y por afuera, pero lo importante es crear esta capa, esta máscara de capa. Ahora, ¿qué ocurre? Es importante saber que la máscara influye, ¿ven?, en cómo tengamos hecho el efecto. Si yo no tengo tildada esta opción que dice la máscara de capa oculta los efectos, en vez de tener lo que les acabo de mostrar, voy a tener este tipo de... Bueno, Marcelo, andas muy preciso con el tiempo y eso está muy bien, gracias. Recuerden que la charla se está grabando, no hay problema. Si hay cosas que de pronto se les pasó, especialmente porque están chateando mucho, entonces lo van a poder revisar posteriormente. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman cuando ya están viendo. Perfecto. Y hoy les voy a hablar sobre la forma como enfocamos o técnicas de enfoque dentro de Photoshop. Voy a abrir Photoshop versión CC. En realidad lo que voy a mostrar aquí, la gran mayoría de las cosas que voy a mostrar aquí se pueden hacer cómodamente con versiones anteriores. Voy a abrir esta primera imagen. Estas imágenes son cortesía de una empresa que se llama fotolia.com. Ustedes pueden visitar su página www.fotolia.com. Por favor, concéntrense en la parte superior de la imagen, no se concentren mucho en la parte inferior. La parte superior es la más importante. Todas las imágenes necesitan algún tipo de enfoque, absolutamente todas las imágenes. Los mismos lentes de las mismas cámaras, de cualquier tipo de cámara, aun se den de una cámara reflex con cualquier tipo de lente, em, genera un tipo de desenfoque específico. Entonces, a todas las imágenes hay que generarles algún tipo de enfoque. El enfoque que nosotros generamos en las imágenes actuales, o mejor, el enfoque que aplicamos a las imágenes actuales, es un enfoque un poco menor que el enfoque que necesitaban las imágenes que nosotros obteníamos mediante los escáneres, ya que los escáneres generaban un desenfoque mayor. Vamos entonces bajo el menú filtro, y bajo el menú filtro nosotros encontramos diferentes opciones de enfoque. Aquí tenemos Sharpen, y desde aquí tenemos entonces la opción de Sharpen o enfoque normal, enfocar bordes, enfocar más. Este enfocar más es prácticamente el mismo enfoque, pero un poco más fuerte. Si ustedes se dan cuenta, algunos de estos comandos no tienen puntos suspensivos. Entonces, los comandos que no tienen puntos suspensivos son comandos que se aplican de forma automática sin abrir ninguna ventana. Mientras que los comandos que tienen puntos suspensivos indican que abren una ventana donde yo puedo controlar ese tipo de enfoque. Voy a seleccionar la opción Smart Sharpen, que es, digamos, la opción más recomendada actualmente. Y aquí tenemos entonces una ventana un poco renovada dentro de esta versión CC. A propósito de estas versiones Creative Cloud de las diferentes aplicaciones, están disponibles a partir de este lunes. Y desde acá entonces nosotros tenemos inicialmente estos valores, tres valores: un valor de cantidad, un valor de radio y un valor de reducción de ruido. El valor de cantidad pues es fácilmente entendible, estamos dándole más o menos cantidad de enfoque. El tiempo que se va a demorar en visualizar o en representar ese enfoque dentro de esta ventana depende de la cantidad del enfoque que le estemos aplicando y especialmente de la resolución de la imagen. Normalmente nosotros utilizamos
primero un valor de un radio, por ejemplo, de 1, de un píxel, y vamos definiendo la cantidad que nosotros necesitemos definir para la cantidad de enfoque. Es importante tener en cuenta en esta versión Creative Cloud que el filtro o el comando de enfoque inteligente o Smart Sharpen ha sido mejorado. Observen que si nosotros arrastramos la cantidad de enfoque al valor de 500%, la imagen no se daña necesariamente. Si yo hago clic en este iconito y selecciono la opción Legacy, entonces Photoshop va a mostrarme el enfoque que está aplicando tal como funcionaría en las versiones anteriores. Voy a aumentar un poco el valor de radio para que ustedes puedan ver la diferencia. Y esta es la versión Legacy, es decir, la versión CS6 y anterior. Y si la desmarco, esta es la versión actual. ¿Cuál es la diferencia? Que me genera menos halos. Los halos es el principal problema con el cual nosotros nos vamos a enfrentar cuando estamos aplicando efectos o estamos aplicando el filtro de enfoque. La ventana no es muy complicada de entender. Nuevamente tenemos entonces la cantidad de enfoque que nosotros vamos a aplicar. Tenemos el radio. El radio me está definiendo qué tanto halo va a aparecer dentro de la imagen. Entonces, si damos un valor de radio mucho mayor, lo que vamos a obtener es un valor de halo mucho mayor también que se puede visualizar dentro de esta ventana. Por lo tanto, casi que para la mayoría de las imágenes normalmente nosotros dejamos un valor de radio que está entre 1 y 1.5. Pocas veces uno aumenta ese valor de radio. Y finalmente tenemos un valor de reducción de ruido. Este valor sirve para desenfocar un poco los efectos que se producen indeseables de ruido. Entonces suelen aparecer unos puntos dependiendo de la textura de la imagen y eso se puede minimizar mediante este deslizador. Sin embargo, si utilizamos un valor muy alto, entonces nosotros terminamos desenfocando nuevamente la imagen. Y por acá tenemos un menú desplegable. Ese menú desplegable me da tres opciones. La opción de Gaussian Blur, que era una opción de desenfoque que utilizaba Photoshop en las versiones iniciales y que es muy recomendado cuando tenemos imágenes que han salido de un escáner. Recuerden, porque los escáneres desenfocan más la imagen. Tenemos la opción Lens Blur, que es la opción por defecto en las versiones actuales de Photoshop, o por lo menos las más recientes, y es la técnica de enfoque que se utiliza para las imágenes que se obtienen mediante cámaras digitales. Y tenemos una opción de Motion Blur que en algunos casos suele funcionar bien cuando tenemos pequeños desenfoques de movimiento de una imagen. Sin embargo, en la versión CC nosotros tenemos otro filtro mucho más preciso para corregir esos desenfoques. Tenemos también la opción para suavizar el enfoque que nosotros aplicamos tanto para las sombras como para las altas luces. Esto no lo voy a mostrar mucho. Por ahora lo que quiero mostrarles es lo siguiente. No hay una regla o no hay una norma específica de enfoque. Es decir, no podemos decir todas las imágenes le vamos a aplicar 400 o 200% con un radio de 1 y con un valor de reducción de ruido, por ejemplo, de 5. Eso no se puede hacer porque la cantidad de enfoque que nosotros vamos a aplicar depende de las características de la imagen y la cantidad, especialmente la cantidad de enfoque, depende de la resolución de la imagen. Otra cosa que tienen que tener muy en cuenta respecto a las técnicas de enfoque es que no existe un enfoque real. O sea, Photoshop no enfoca como tal. Entonces, si ustedes tienen una imagen totalmente desenfocada, Photoshop no va a poder corregir eso. Lo que hace realmente Photoshop es contrastar las áreas donde existen bordes muy marcados o diferencias tonales muy marcadas. En ese momento es donde, o con ese efecto es que se produce esa ilusión visual de enfoque. En este caso vamos a subirle el valor de enfoque a 500% y observen que la imagen no se daña. ¿Ven? No aparece un halo. Bueno, estoy por supuesto utilizando un radio de 1, pero voy a cancelar y voy a modificar la cantidad de píxeles de esta imagen. Entonces, observen que aquí tenemos 5000 píxeles de tamaño de ancho y 5000 píxeles de alto. Voy a reducir, por ejemplo, a 1500 píxeles. Aquí tenemos ya la imagen con esa reducción que acabo de hacer y voy a entrar nuevamente a la ventana de Smart Sharpen. Entonces, cuando entramos a esta ventana, observen que con unos valores similares vamos a dejar nuevamente el valor de 1 píxel y vamos a dejar nuevamente el valor de 500 píxeles. Entonces, con valores similares, el enfoque se nota mucho más porque en este caso tenemos una imagen con una resolución mucho menor. Entonces, tengan en cuenta eso.
Entre más resolución tenga la imagen, entre más cantidad de píxeles tenga la imagen, normalmente nosotros necesitamos una cantidad de enfoque mucho mayor para que sea notorio. Por otra parte, las imágenes que ustedes van a utilizar para impresos normalmente pueden verse un poco más sobreenfocadas que las imágenes que van a utilizarse para pantalla, por ejemplo, para web, porque en el proceso de impresión se desenfoca o se pierde un poco el detalle de la imagen. Entonces, no tengan miedo de sobreenfocar un poco la imagen cuando estas imágenes van para impresión. Voy a abrir otra imagen y voy a mostrarles un problema que ustedes pueden encontrar cuando están enfocando. Observen que esta imagen es una imagen que tiene, bueno, también concéntrense en la parte importante de esta imagen, no se van a concentrar en la parte que no es relevante. Y voy a entrar nuevamente al filtro de enfoque, al mismo filtro de enfoque. Yo quiero detallar bastante, por ejemplo, la textura del pelo de este animal. Entonces, al arrastrar hacia la parte derecha, vamos a darle una cantidad más o menos de 400% y vamos a darle un radio un poco más alto. Vamos a darle un radio por ahí de 8 píxeles. Y observen que nos encontramos con un problema complicado. Es un problema que nos solemos encontrar y es que los halos que se generan cuando estamos aplicando enfoques a veces generan también tonos indeseados. Entonces ustedes están viendo en la imagen que me está apareciendo una tonalidad como azul. Esa tonalidad azul, recuerden, corresponde a problemas que se generan dentro de los halos. Y podemos solucionar ese problema de diferentes formas. Voy a cerrar la imagen que teníamos aquí anteriormente. Lo siento para los que querían seguir viendo la imagen. Es una amiga, luego les paso la cuenta de Facebook para que puedan agregarla. Vamos a duplicar esta imagen para que podamos comparar. Y a la imagen que tengo en la parte izquierda vamos a aplicarle el filtro de desenfoque normalmente, como normalmente nosotros lo aplicaríamos. Vamos a darle un valor más alto. Aquí hemos generado ya el halo, hemos generado la tonalidad indeseada, que es la que yo quiero controlar. Voy a hacer clic en OK. Entonces ahí tenemos pues el inconveniente. Vamos ahora a la siguiente imagen, pero voy a enfrentar las dos imágenes de forma vertical. Vamos a tomar la herramienta a mano, voy a decirle que desplace todas las ventanas, desplazo hacia la parte derecha para que podamos comparar el resultado y vamos a empezar a trabajar con la imagen de la derecha. Voy a tratar de utilizar entonces una técnica muy sencilla o diferentes técnicas les voy a mostrar para evitar este problema de las tonalidades indeseadas. Entonces, lo primero que voy a hacer es convertir esta imagen a un modo de color que se llama LAB. Este es un modo de color que generalmente no utilizamos mucho, especialmente para efectos o trucos muy específicos. Normalmente nosotros trabajamos con las imágenes en modo RGB, pero algunas personas para aplicar algunas técnicas de corrección de color utilizan este modo de color LAB. Y si venimos a los canales, en los canales ustedes se pueden dar cuenta que ya no tenemos el canal RGB, sino que tenemos el canal de luz, un canal A y un canal B, que son canales de color. Voy a seleccionar solamente el canal de la luz y en el canal de la luz vamos a ir al menú filtro, vamos a aplicarle ese mismo enfoque y observen cómo estamos enfocando pero solamente ese canal. Es más, voy a darle un valor mucho mayor al que estábamos dándole anteriormente. Listo, ahí ya tenemos entonces el enfoque aplicado, clic en OK. Activamos los otros canales, voy a tomar la herramienta lupa, voy a hacer clic en esta casilla o confirmo que tenga activa esta casilla para aumentar el zoom en todas las imágenes. Y observen entonces cómo mientras en la imagen de la parte izquierda nosotros tenemos ese efecto indeseado del halo y del color, en la parte derecha nosotros no tenemos el efecto porque solamente aplicamos ese enfoque al canal de la luz. Voy a mostrarles. Esto, por supuesto, funciona correctamente, pero el problema es que estamos aplicando efectos destructivos. Aquí estamos modificando la imagen. Yo quiero, entonces, no hacer modificaciones dentro de la imagen, es decir, aplicar los efectos menos destructivos posibles. Entonces, voy a mostrarles otros ejemplos de lo más destructivo a lo menos destructivo. Aquí deshice el enfoque que había aplicado y voy a aplicarle directamente el enfoque a la imagen, a toda la imagen. En este caso, volví a dejarla nuevamente en RGB. Vamos al menú filtro, nuevamente Sharpen, Smart Sharpen.
Aquí estamos aplicando ese efecto. De hecho, lo apliqué un poco más fuerte para que podamos notarlo bien en la pantalla, para que ustedes lo puedan ver. Aquí ya tenemos el filtro aplicado. Miren que ya tiene todavía la tonalidad indeseada. Vamos a hacer un zoom para que puedan notarse un poco mejor en la pantalla. Ahí ustedes ven esas tonalidades azules. Y bajo el menú Edit o Edición encontramos una opción que se llama Fade. Este Fade es algo así como atenuar el efecto que nosotros hayamos aplicado. Seleccionamos esta opción y dentro de la ventana de Fade nosotros podemos aplicar una opacidad. Es como si pudiéramos aplicar una opacidad a ese efecto que yo apliqué. Entonces observen que si está al 100%, se aplica el efecto totalmente, mientras que si yo disminuyendo la opacidad, el efecto se va controlando mediante esa opacidad. Esta función de Fade se utiliza en ocasiones cuando tenemos filtros o comandos que se aplican sin que nosotros los podamos controlar, como los comandos de enfoque que les estaba mostrando anteriormente, que no tienen los puntos suspensivos porque aplican automáticamente ese efecto. Pero lo que quiero hacer en realidad no es modificar la opacidad. En este caso vamos a modificar el modo de mezcla, pero el modo de mezcla solamente del efecto que yo apliqué o del filtro que yo apliqué. Estos modos de mezcla o modos de fusión generalmente los encuentro dentro de las capas. En realidad se encuentran en muchos lugares dentro de Photoshop, pero lo más común que los utilicemos es dentro de las capas. En este caso, entonces voy a tomar el modo de mezcla, voy a hacer clic en el menú desplegable y en la parte inferior nosotros tenemos diferenciado o separado el tono, la saturación, el color y la luminosidad. El tono corresponde al color como nosotros normalmente identificamos los colores, es decir, el tono rojo, el tono verde, el tono azul. La saturación es la pureza del color. El color corresponde a la combinación de estos dos superiores, a la combinación de tono y saturación. Y finalmente tenemos la luminosidad. Entonces, cuando seleccionamos como modo de mezcla la luminosidad, observen que automáticamente también estamos corrigiendo el problema que estamos aplicando, porque ese efecto que acabamos de aplicar se lo estamos aplicando solamente al canal de la luz de esta imagen, solamente que no hemos necesitado convertir en LAB. Clic en OK y nuevamente entonces en la parte derecha tenemos la imagen sin el efecto indeseado y en la parte izquierda el efecto tal para que lo puedan comparar. Miremos otra técnica. Voy a deshacer nuevamente lo que hice. Aquí tenemos la imagen desenfocada y en la parte izquierda la imagen enfocada. La otra forma como podemos realizar ese enfoque es duplicando la capa. Yo puedo duplicar la capa arrastrándola hacia el botón de creación de nueva capa, o si no tengo una selección activa puedo presionar comando J o control J y vamos a aplicarle el filtro a la capa superior. Bajo el menú filtro nuevamente, entonces vamos a aplicar ese Smart Sharpen. De hecho lo podemos aplicar aquí directamente sin necesidad de abrir la ventana. Esperamos a que lo aplique. Aquí tenemos aplicado entonces nuevamente el efecto y nuevamente tenemos el halo que queremos controlar. Y esta vez lo que vamos a hacer es que a la capa superior, en el modo de fusión, vamos a cambiar de normal a luminosidad. Y nuevamente tenemos controlado entonces los halos. En este caso, digamos, la desventaja que podríamos tener es que tenemos dos capas, pero lo estamos haciendo de una forma no destructiva en el sentido de que tengo la capa inferior y en la capa inferior no he hecho ningún tipo de transformación. Y finalmente voy a mostrarles otra forma como podemos hacer lo mismo, que es la forma que podríamos utilizar actualmente en las versiones actuales de Photoshop. Bajo el menú filtro, nuevamente vamos a aplicar el Smart Sharpen. Vamos a esperar que se aplique. Aquí ya está aplicado entonces el enfoque. Quiero controlar esos halos. Pero observen que cuando aplico este filtro, el filtro es destructivo porque está aplicándose sobre la información directa de los píxeles de la capa. Entonces, voy a deshacer y antes de aplicar el filtro, voy a hacer un clic derecho sobre la capa y voy a convertir esa capa en un objeto inteligente. Entonces, a aplicar ese filtro. Ok, aquí lo estamos aplicando y como es un filtro inteligente, entonces automáticamente Photoshop me genera una máscara. Esta máscara permite, por supuesto, que yo enmascare el filtro, es decir, que lo oculte en ciertas áreas o que muestre u oculte todos los filtros que están siendo aplicados. En este caso solamente tenemos un filtro aplicado. Puedo ocultar filtros de forma independiente también. Y finalmente, en la parte derecha del nombre del filtro, nosotros vamos a encontrar
un pequeño icono. Cuando hacemos doble clic sobre ese pequeño icono, entonces abrimos una ventana que nos permite configurar los modos de mezcla del filtro. En este caso, igual que en la opción Fade que les mostré anteriormente, yo puedo cambiar la opacidad del filtro, pero en este caso, en realidad, lo que quiero hacer es lo mismo que hice en todos los ejemplos anteriores. Quiero aplicar ese filtro solamente a la opción de luminosidad, hago clic en OK, y aquí tenemos entonces la opción menos destructiva de esta técnica que me permite aplicar el efecto de enfoque solamente al canal de luminosidad para que no se afecte la tonalidad de la imagen, especialmente cuando necesito aplicar valores altos de enfoque. Aquí tenemos, si queremos eliminar totalmente el enfoque, aquí lo estamos ocultando, aquí lo estamos mostrando nuevamente. Y estas son las técnicas de... Tuvo bastante... Vamos a volver a la imagen que les gustó, esta imagen. Entonces, voy a disminuir la resolución para que no se demore mucho previsualizando lo que estoy haciendo. Vamos a hacerlo con 1500 de resolución. Y esto es Photoshop en versión Creative Cloud. Claro, esta es una versión release, una versión beta. Y bajo el menú filtro, nosotros en esta versión tenemos el filtro de Camera Raw. Entonces selecciono la opción Camera Raw Filter. Es muy interesante, claro que en las versiones anteriores también yo puedo abrir una imagen, aunque no sea en formato RAW, también la puedo abrir en Camera Raw, pero aquí lo tenemos directamente como un filtro. Otra cosa interesante es que también ustedes podrían convertir esta capa a objeto inteligente, entonces el filtro de Camera Raw también se aplica como objeto inteligente, como filtro inteligente, perdón. Entonces selecciono la opción de Camera Raw y dentro de las opciones de Camera Raw que ustedes van a encontrar debajo del histograma, tenemos una opción que se llama Detalle. ¿Qué es lo que sucede con esta opción de detalle o de enfoque que nosotros tenemos dentro de Camera Raw? A mí me encanta por lo siguiente. Resulta que yo puedo ir ajustando la cantidad de detalle que le puedo aplicar y a veces no es tan cómodo visualizar el resultado cuando la imagen está en color. Voy a ampliar el zoom de esta imagen al 100%, lo cual es totalmente recomendable siempre que ustedes estén aplicando ajustes, filtros, etcétera. Entonces el zoom de la imagen debería ser al 100%. Nuevamente, si aumento la cantidad de enfoque, entonces, aunque claro que la estoy viendo porque es bien exagerado el valor que estoy dando, a veces no suele ser tan cómodo ver ese efecto. Entonces, dentro de Camera Raw, yo presiono la tecla Option o la tecla Alt, si estoy en Windows, y observen que si empiezo a arrastrar hacia la parte derecha, entonces yo veo la imagen en escala de grises y muchas veces, o la mayor parte de las veces, en escala de grises es más sencillo poder analizar la cantidad de enfoque que nosotros estamos aplicando. Posteriormente vamos a trabajar con el radio y observen lo que pasa con el valor de radio también. Claro, si arrastro hacia la parte derecha empiezan a aparecer los halos, pero dependiendo de la imagen esos halos podrían ser un poco complejos de visualizar y de analizar. Entonces, si presiono la tecla Alt nuevamente, arrastro hacia la parte izquierda, observen, arrastro hacia la parte derecha y miren cómo estoy viendo en gris, estoy viendo la cantidad de halos que estoy generando a medida que estoy desplazando ese valor de radio hacia la parte derecha. Y finalmente tenemos un valor de detalle. El valor de detalle define la cantidad de detalle que se va a aplicar en ciertas áreas de la imagen, especialmente las áreas donde existe mayor contraste, perdón. Y finalmente la parte de desmascarado. Resulta que aquí estoy aplicándole ese enfoque a la imagen de forma general. Pero si yo vengo y utilizo la opción de máscara, observen que, bueno, claro, si no presiono Alt u Option, pues no voy a ver el efecto de máscara tan definido. Pero si presiono Alt u Option, observen que aquí estoy generando una máscara. Entonces, si empiezo a arrastrar hacia la parte derecha, empiezo a no enfocar, o mejor, empiezo solamente a enfocar en las áreas donde hay más detalle o en las áreas donde hay más contraste de color. En este caso, por ejemplo, en la piel no estaría aplicando el efecto de enfoque, sino que solamente lo estaría aplicando en los detalles de los ojos, en los detalles del cabello, en los detalles del rostro, etcétera, etcétera. Y de hecho, aquí se puede visualizar probablemente el cambio. Entonces, aquí voy a aplicar OK y observen que aquí tenemos entonces el efecto aplicado, pero lo tenemos aplicado como un filtro inteligente. Esto es una característica nuevamente
Es una característica de la versión Creative Cloud de Photoshop. Es decir, aunque lo puedo hacer también en versiones anteriores, pues no está dentro del menú filtro. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Recuerden entonces nuevamente, mientras me indican, las preguntas, nuevamente aquí van a quedar las grabaciones, y están las grabaciones de las anteriores PS de viernes,